Así que el método, por lo menos los siguientes dos métodos, igual vamos a tener la necesidad de incorporar covariables. Las diferencias nacen un poco en el concepto en el cual empiezan a clasificar, ¿no? Los métodos. El método CAR justamente, ¿no? Es una técnica un tanto visual, ¿no? También tiene esta idea de cortes porque lo que hace finalmente es armar un árbol de clasificación basadas en relaciones de una regresión. Utiliza las covariables justamente para hacer un poco la idea de la clasificación o la predicción. Y una de las ventajas de este método en particular es que permite introducir variables que tengan más de una categoría, ¿no? La variable Y, ¿no? La variable del grupo puede tener pueden tener dos o más categorías y el método CAR funciona sin problema. ¿Cuál es un poco la idea de este método CAR? Que el método inicia desde un nodo raíz, ¿no? Un nodo raíz del árbol. Y como que la idea justamente es identificar las variables que definen un proceso de clasificación o un criterio, digamos, de división entre los grupos, ¿no? Entonces se busca, el método es un poco más algorítmica para la búsqueda de esto, pero lo que hace es construir un árbol a partir de todas las variables dependientes que uno ponga, perdón, a partir de todas las variables independientes que uno ponga, empieza a construir un árbol partiendo de un nodo central que hace la clasificación inicial, y a partir de eso va clasificando la población según la presencia de las otras variables. Entonces vamos a empezar a mencionar que este método establece la idea de un nodo, de nodos, y los nodos están vinculados a cada variable o a cada covariable o variable independiente del modelo que nosotros vayamos a definir. Parte de un nodo raíz y después se va generando las otras ramas hacia abajo, ¿no? En el fondo es un proceso recursivo, ¿no? Y que te dice, según la característica, la cantidad de niveles que uno tenga, te dice, bueno, si cumple cierto criterio para tal variable del nodo, te vas al grupo A o te vas al grupo B, ¿no? O al grupo C si fueran más características. Y bueno, y se detiene al encontrar cualquier nodo hoja, ¿no? Un nodo hoja es un nodo terminal que básicamente está vinculado al nivel de la variable de interés, al nivel de la variable de respuesta, ¿no? Hay nodos, los nodos que se van bifurcando son variables independientes, son las covariables, y los nodo hojas para nosotros son los niveles de la variable dependiente. Esa es un poco la idea. Estos métodos, este método CART en particular, son métodos algorítmicos, ¿no? Son métodos algorítmicos basados en regresiones. Como no vamos a entrar nosotros demasiado a la teoría del método como tal, pero sí vale la pena saber cómo está funcionando internamente, ¿no? Al menos tener una idea de lo que está pasando, digamos, ¿no? La idea del método CAR fundamentalmente es ir aplicando, ¿no? Ir aplicando regresiones sucesivas, ¿no? De la variable dependiente versus versus las variables independientes y empezar a generar de alguna manera estos conceptos de clasificación, ¿no? Hay varias aplicaciones en cuanto a este método para otro tipo de cosas, ¿no? Está igual vinculado en algunos casos a métodos de imputación, ¿no? Hay métodos de imputación que trabajan con esta idea de la regresión. Y a ver, podemos empezar tal vez con el ERE y a medida que va avanzando un poco les voy comentando algunos componentes del método. A ver, ya.
Eh, la traducción un poco de esta idea son la clasificación basadas en árboles son clasificación y regresión, digamos, ¿no? Esta era es de regresión, el tree es relacionado a árboles, es una idea de, bueno, la traducción más certera es árboles de clasificación, ¿no? Pero hay que introducir el componente de esta R que está vinculado justamente a una regresión interna que va pasando, ¿no? Eh, dentro de la hermenéutica del método. Así que vamos a ver un poco vamos a ver un poco del código para esta librería. Ya. Entonces, la librería que logra este método de clasificación es la librería rpart, ¿no? La librería rpart, pero la voy a actualizar también para que no existan complicaciones con versiones antiguas. Instalamos la librería rpart. Y la habilitamos. Ahora que vaya cargando. Ya. Creamos la librería, habilitamos la librería rpart. Vamos a utilizar la misma base de datos que habíamos visto en la anterior clase, que es esta, la del COVID de México. ¿Dónde está? La voy a volver a cargar acá. Voy a repetir algunos códigos del anterior para que podamos tener continuidad en esto. Habíamos cargado la base de datos de COVID de México y también habíamos identificado algunas variables, ¿no? Habíamos identificado algunas variables. Hacíamos la selección. De acá lo más importante era, bueno, limpiar esto de las muertes, limpiar los valores perdidos. Y acá en los pasos, ¿no? Acá en los pasos, si recuerdan, teníamos creado las variables esta variable de sexo la habíamos cambiado, la variable resultado, ¿no? La habíamos vuelto una variable de tipo nivel. Y antes de hacer los cambios, ¿no? Antes de hacer los cambios en estas, ¿no? En las categorías habíamos guardado el COVID-2 para el método cart. ¿Por qué hacemos esto? Porque para cuando saquemos los árboles de clasificación va a ser mucho más visualmente comprensible entender lo que está saliendo en la figura o en el árbol de decisión finalmente del método cart, ¿no? Es principalmente por eso, ¿no? Este COVID-2 es el que nos interesa. Entonces ahí vuelvo a nuestro código del método cart. Justamente aquí está el COVID-2. Antes de utilizar, en realidad lo que hay que tratar de garantizar es que la mayoría de las categorías que nosotros tengamos, tratar de ponerlas de forma correcta, ¿no? Para que el árbol funcione bien y el método en el fondo también empiece a funcionar bien.
el método CART en el fondo lo que trata de hacer justamente es hacer predicciones basados en procesos de optimización entre la variable de respuesta condicionada a una variable. ¿No? Encuentra como la regresión más fuerte de manera individual, ¿no? Empieza a encontrar la relación más fuerte con las variables independientes, basado en un criterio de optimización, digamos, reduciendo el valor, reduciendo en realidad el error, y ese es el primer nodo, digamos, ¿no? A partir de eso hace un criterio de clasificación A o B, por decir, ¿no? Para los siguientes nodos, agarro nuevamente la variable dependiente con el resto de las variables independientes, hace otra vez, hace una seguidilla, digamos, ¿no? La variable y con la x1, la variable y con la x2, con la x3, con la que tenga mayor relación, hace otro nodo, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Es un poco la idea interna, ¿no? de cómo funciona este método CART. Entonces es como agarra la variable y las empieza a contrastar con cada una de las independientes. La con mayor respuesta es la que se queda al inicio. Y a partir de eso se empiezan a generar los siguientes nodos, ¿no? Entonces igual hay un sentido en el orden que aparecen las variables en el árbol. La primera, en teoría, debería ser la que ha tenido mayor relación con la variable dependiente, en términos de reducir el error al momento de hacer una regresión, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de regresión se hace internamente? Ya un poco depende un poco de la naturaleza de las variables que estén entrando, de la variable resultado, ¿no? Que ya es un algoritmo más interno del CART. Así que volveremos a etiquetar bien. Estas etiquetas que estamos poniendo, ¿no? A la variable muerte, que era nuestra variable de resultado, le estamos etiquetando como muerte, no muerte, ¿no? Muerte, no muerte. En el logit este era true o false. En acá nos interesa más, como es un método más visual, que aparezcan las etiquetas, ¿no? Muerte, no muerte. Para lo mismo para las variables de enfermedades, ¿no? Para las patologías. Sí, no, digamos. Si tiene neumonía, se va a crear una rama. Si no tiene neumonía, se va a otra rama y en base a eso empiezan a aparecer los diferentes nodos hasta el nodo hoja. Entonces, hago coser estos comandos. Acá lo único que lo estoy diciendo es similar a lo que habíamos hecho en el logit, pero con otras etiquetas. Ya no son true y false, sino que estamos migrando esa idea a variables de tipo factor con sí y no, ¿no? Con sí y no. Como todas tienen esa definición, la metemos en un for y hacemos el cambio rápidamente, ¿no? Hacemos el cambio rápidamente. Esa es la idea inicial acá. Con esto ya tenemos un poco definido mejor nuestra base de datos. Vemos el COVID-2 cómo está conformada. Para ver que todo esté funcionando, ¿no? Acá se dan cuenta, la variable sexo es de tipo factor, mujer-hombre, neumonía es también sí o no, lengua, diabetes, sí o no, y tenemos la variable de interés, que es esta de muerte, ¿no? Que habíamos dicho, cómo está el tema de la probabilidad de muerte de las personas en base a sus características observables en esta base de datos, ¿no? Y este está igual, muerte, no muerte. Casi todas son de tipo factor, a excepción de la variable edad, ¿no? Que es igual a una variable entera. La ventaja de este método de CART, que en el caso del ERE, es que ya están definidos los criterios en el que tiene que actuar según el tipo de variable que entre. Por eso es importante que estas entren como factor de dos niveles, o bueno, los niveles que tengan, pero que entren como tipo factor, porque son variables cualitativas finalmente, ¿no? Es de existencia o no existencia, digamos, ¿no? Sí y no. Si hubieran entrado como 0 y 1, el R hubiera entendido que es una variable continua cualquiera y capaz que hubiera puesto un punto de corte en 0.7, digamos, o en 0.1. Y no es lo adecuado, ¿no? Por eso hay que tratar de que esto esté de la mejor forma posible. La variable edad está bien porque es una variable entera. Entonces, seguramente cuando haga el CART para la variable edad va a poner cortes o va a identificar cortes que maximizan la clasificación. Y esos cortes serán no mayor a 60 años, no menor a 50, ¿no? En base a esas características se irá definiendo un poco esto. A ver, ya estamos con eso. Mismo concepto anterior, tenemos que tener una base de datos de entrenamiento y una base de datos de testeo.
Esto nos sirve para, la base de datos de entrenamiento nos sirve para calibrar el modelo, ¿no? Tener los parámetros correctos. Y la base de datos de testeo nos va a ayudar a verificar cómo está funcionando el modelo, dado que en esta base de testeo existe la clasificación del grupo ya observada en realidad, ¿no? Y con eso hacemos la matriz de confusión que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, esto es fundamental para principalmente tratar de calibrar el modelo. Esto de la semilla, este set.sit, es en realidad para que todos tengamos la misma muestra, ¿no? Estamos nuevamente creando o haciendo una partición de la base de datos en dos grupos, uno que tiene un tamaño del 70% y el otro que tiene un tamaño del 30% aproximadamente. Eso lo estamos guardando en el index. La semilla va a garantizar que todos tengamos la misma base de datos de entrenamiento y la misma base de datos de testeo, ¿no? Con esas proporciones que, si se dan cuenta, es exactamente la misma que habíamos utilizado en el Logit. La diferencia de esta base de datos con la del Logit es básicamente la definición de sus categorías, ¿no? Que ahí hemos cambiado por sí, ¿no? Y en el Logit eran true y false. El uso del método RPart, ¿no? Como nuestro segundo paso que es básicamente construir el método de clasificación, ¿no? O sea, la función RPart para construir el modelo de clasificación. Nuestra función es bien sencilla, es muy parecida al Logit, pero ahora utilizando el comando RPart. Le decimos, queremos que clasifiques a la variable muerte con los niveles que ésta tenga versus todas las variables de la base de datos. ¿De cuál base de datos? De la base de datos de entrenamiento. No nos olvidemos que en esta base de datos de entrenamiento, bueno, no he hecho correr esto todavía, así que las crearé ahí. Y no se olviden que nuestra base de datos de entrenamiento tiene muchas variables, ¿no? Una cuantitativa, después casi todas cualitativas eh, de tipo binarias, ¿no? O de tipo sí y no en este caso, bueno, y la variable dependiente, ¿no? Eso lo guardamos en el modelo 1. Eso, perdón, una vez que tenemos la base de datos, en realidad corremos el modelo, ahora sí lo puedo hacer correr. Un código parecido al Logit o al GLM o al LM, ¿no? Es una regresión finalmente, ¿no? Solo que ahora le estamos diciendo que utilice el algoritmo del CART para hacer esta clasificación. El algoritmo del CART para hacer esta clasificación. Ya está, y el modelo ya corrió. Podemos ver lo que nos da el modelo. No nos olvidemos, bueno, nos está dando inicialmente el tamaño de la base de datos con la cual ha sido creado el modelo. Son 370.951 que tiene, esto está bien, es el tamaño de la base de datos de entrenamiento. Después nos están dando un poco la idea de nos están dando justamente los nodos, ¿no? Tal vez no se ve muy bien acá, pero nos dicen los nodos, ¿no? Está el nodo raíz, ¿no? Está el nodo raíz. Está el nodo raíz, está el nodo aquí, el nodo neumonía. Y también empiezan a aparecer los nodos hoja, ¿no? Que están acá, los no muerte, muerte, que son finalmente la clasificación final. Si se dan cuenta, cada uno de estos nodos hojas está vinculado a algún nodo final que aparece acá, digamos, ¿no? Nos dice, bueno, hay un nodo raíz que marca la clasificación inicial, ¿no? De muerte, no muerte. Después tenemos un nodo neumonía que sí tienen casos con sí, 57.000, de estos 16.910 no muerte, digamos, no han muerto. Y bueno, ¿no? Toda una serie de información ahí interesante, pero como este es un método más visual, vamos a recurrir a una herramienta más visual para entender la clasificación del nodo, de estos distintos nodos que se están mostrando acá. Entonces, le damos ahí espacio al plot y le ponemos print.cp. Bueno. Antes de esto, el comando print.cp es para básicamente mostrar algunos parámetros del árbol, ¿no? del nodo. Tal vez esto no va a ser tan relevante.
Eh, con el gráfico va a tener más sentido esta tabla porque nos están diciendo un poco cuál es la cantidad de nodos máximos que se consideran, las variables principales que finalmente marcan la idea de la clasificación para ver si son o no son, eh, si es probable que estas personas mueran o no, digamos, las variables más principales, y bueno, igual una idea de error, digamos, que está bien vinculado al complemento de lo que nos botaba la curiosidad en la matriz de confusión. Esto ahorita lo podemos ver tal vez con la parte gráfica. ¿Qué es esta, no? El plot CP, tal vez la manera más interesante, de que nos va a ir marcando un poco el tamaño del árbol, ¿no? El tamaño del árbol un poco relacionado al error relativo que uno pueda tener en cuanto a la clasificación de los nodos. Vamos a saltarnos un poquito esto hasta ver la parte visual y después ahí podemos ir repitiendo varios de estos. Ya, vámonos mejor a la visualización del árbol, que es lo más interesante. Todos estos reportes ahorita los retomamos. Este es el más interesante, el plot del mod 1. Ahí está, ¿no? Le voy a poner un texto y... Bueno, esos dos primero, ¿no? Esta primera salida. Tiene esta librería su opción para crear el árbol, ¿no? Con el plot mod 1 y incorporar el texto. Lo malo es que no es tan buena, no es tan buena visualización inicial, ¿no? No es una buena visualización inicial. Así que existe una librería especial para ver mejor ¿no? Ver mejor el árbol. Y eso se logra con la librería rpart.plot, ¿no? Esa librería es un poquito más atractiva, ¿no? Nos dibuja un árbol más bonito, ¿no? Más entendible incluso. Este tal vez es la salida principal del método perdón, del método CART. Y si ustedes notan es muy parecido a este, ¿no? Solo que este es un poquito desordenado. Y esta salida del rpar.plot es un poquito más entendible, ¿no? Y acá está justamente la idea acá está justamente la idea de tener bien definidos los factores, ¿no? Acá está, por ejemplo, la neumonía, igual sí, digamos. Aquí nos están marcando resultado COVID positivo, edad mayor o igual a 54, edad mayor o igual a 71, ¿no? Ahí nos están marcando justamente la bifurcación, digamos, ¿no? A partir de una condición, ¿no? Nos está mostrando la bifurcación a partir de una condición. Otra cosa que antes de entender el árbol completamente, ¿no? Antes de entender el árbol completamente, estos de acá son los nodos, ¿no? Estos son los nodos. Este es el nodo raíz, ¿no? Este es el nodo raíz, el nodo principal. Y después tenemos los nodos hoja, que son estos de acá. Es la última parte del árbol, digamos, la última rama del árbol son los nodos hojas. Algo que siempre tiene que pasar es que estos porcentajes que ustedes ven acá, ¿no? Estos porcentajes que ustedes ven acá, 2, 4, 4, 6, 85, son porcentajes que están relacionados a la cantidad de población que ha sido clasificada hasta ese nodo, hasta ese nodo hoja, ¿no? Hasta ese nodo hoja.
El 85% de las personas están acá, ¿no? En el nodo hoja, en este nodo hoja, que ahorita vamos a ver de dónde viene. El 6% está en este nodo hoja, el 4, el 4, el 2. Si suman todos estos, tiene que darle 100, ¿no? 85 más 6, 91, 91 más 4. Vamos bien, ¿no? 85 más 6, 91, 91 más 4, 95. 95 más 6, 101. Hay un leve problema de redondeo, digamos, que es un tema seguramente de redondeo, que está por el 101, ¿no? Que eso ya, son cosas que pasan justamente para tratar de mostrar el nodo hasta este punto, ¿no? Uno, eso. Lo otro que es importante visualizar es el siguiente, el número que aparece en la segunda línea, ¿no? Este 0.41, 0.55, 0.75. Esta viene a ser como una especie de probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de que esto suceda, ¿no? Es como la probabilidad de que esto suceda acá es 0.85, con que equivale también en este caso a una clasificación del 85% de la población, ¿no? Eso son una unidad de probabilidades, digamos, de que esto ocurra en ese punto. Que en el fondo nos están diciendo de alguna manera que, a ver, les voy a mostrar acá un resultado del BD train, el train BD, perdón, train BD, la variable muerte. Vamos a hacerle un table, vamos a hacerle un pro.table. Este es el train BD. Nuestro mod 1 está basado en... Ya, está bien. Ya, súper. Entonces, este 0.98 viene a ser una idea de la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Es una aproximación, una probabilidad de que esto ocurra, pensando un poco en la regresión que se ha hecho inicialmente, digamos, con la primera variable, ¿no? No necesariamente debería ser este número, debería ser un número relativamente... Este número está más vinculado, si quieren, al nodo raíz, ¿no? Ahora, sí, de alguna manera lo que se trata de hacer es entender estas relaciones, por ejemplo, ¿no? Hay un 6% que está muriendo de esta población, ¿no? que muere. Idealmente, tal vez este debería ser muy parecido a este de acá, ¿no? A esta clasificación del 2%, ¿no? A esta clasificación del 2%, pero el modelo en base a su desarrollo no necesariamente logra una clasificación perfecta, ¿no? Porque si no hubiera logrado clasificar este 6% de forma perfecta con todas las aproximaciones, ¿no? Entonces este 0.98 da una idea de ese error de ajuste, digamos, que puede existir, ¿no? Entonces este 0.98 lo vamos a tomar como una probabilidad y finalmente la línea que está aquí arriba es en todos los casos la clasificación que se da, ¿no? La clasificación que se da, no muerte o muerte, no muerte o muerte, en base al desarrollo de los nodos. Ya, entonces, ¿cómo partimos con esto? ¿Cómo se lee el árbol de decisión? Partimos con el global de las personas, digamos, ¿no? Con el global de las personas, vamos a llamarles el 100% de las personas. Vamos a llamarles el 100% de las personas y empezamos con la idea de no muerte, ¿no? Empezamos con la idea de no muerte. La primera variable, ¿no? La variable raíz es neumonía. Es la que de alguna manera está más correlacionada con la variable de muerte, en este caso del COVID. Y nos pone la condición, neumonía igual sí, ¿no? Si se cumple la condición, en los casos que se cumple la condición, nos vamos a la opción yes, que es en este caso la izquierda, ¿no? Si se cumple esta condición, vamos a la izquierda. Si no se cumple esta condición, nos vamos a la derecha. Este yes y no va a servir para todos estos de acá, para los otros nodos. Es una clasificación inicial, ¿no? que se da. ¿Qué nos marca en el primer caso?
si la persona tenía neumonía, ¿no? Neumonía igual así, ¿no? Neumonía igual así. Si la persona tenía neumonía, nosotros tenemos que seguir clasificando. Si la persona no tiene neumonía, ¿no? Si la persona no tiene neumonía, entonces es muy probable que no muera, con una probabilidad de 0,98 y eso cubre el 85% de la población. Es lo que nos está diciendo la primera rama. Esta de acá, la de la derecha. Ahí hemos desclasificado el 85% de la población, en base a la variable neumonía. De las personas que sí tienen neumonía, ¿no? De las personas que sí tienen neumonía, nos vamos al siguiente grupo y nos dicen, bueno, tenemos un 15% que falta por clasificar, que no, aquí está el 85%, ¿no? Un 15% que nos faltan por clasificar. El siguiente criterio es que la persona tenga COVID, ¿no? Que el resultado del test, básicamente, el resultado del test de COVID. Si el resultado era positivo, nos vamos a la izquierda. Si el resultado era negativo, nos vamos a la derecha. Si el resultado era negativo, nos vamos a la derecha y ahí es fácil, ¿no? Esa persona que tenía neumonía, pero no había estado positivo al COVID, con una probabilidad de 0,84 podemos decir que no muere. Y eso significa un 6%, digamos, ¿no? Un 6% de la población ya ha sido clasificada acá. Ya tenemos el 91% de la población clasificada. La siguiente rama nos diría, bueno, ahora, si tenía neumonía y además tenía su resultado de COVID ha salido positivo, el siguiente criterio o el siguiente nodo debería ser la edad, ¿no? El siguiente nodo debería ser la edad. Y ahí decimos, ¿no? La edad es mayor o igual a 54, ¿no? La edad es mayor o igual a 54. Por sí, nos vamos acá. Si la edad no era mayor o igual a 54, nos vamos a la derecha. Entonces, las personas con COVID positivo, con neumonía, pero que sean menores a 54, con una probabilidad de 0,75, no van a morir, digamos, ¿no? Es poco probable que mueran. Eso es lo que nos marca acá, ¿no? Pero si esa persona tenía más de 54 años, ha sido positiva al COVID, además tenía neumonía, existe otra variable más de clasificación, que acá está entrando nuevamente la variable edad, ¿no? Aquí está entrando nuevamente la variable edad, que nos marca, ¿no? Que además, ¿no? Si esta persona, ¿no? Aquí estamos entrando nuevamente la variable edad, nos dice si es mayor o igual a 71, con una probabilidad de 0,41, esa persona va a morir, ¿no? Pero si esta persona es menor de 71, es decir, es menor de 71 años, tenía COVID y además tenía neumonía, es probable que no muera con una probabilidad de 0,55. Y en esta se clasifica el 4% y en esta, bueno, se clasifica el 2%. Y esa es un poco la lectura del árbol de clasificación, ¿no? Basado en este caso, en este problema del COVID con la base de datos de México, ¿no? Lo interesante de esto es el enfoque que es más visual y que nos da finalmente reglas de clasificación en cada nodo para ver de clasificar a las personas, básicamente, ¿no? A diferencia de un modelo Logit o Probit, digamos, donde ahí podemos interpretar los efectos marginales que pueden ser mucho más difíciles de explicar a veces. Este gráfico es mucho más sencillo de transmitir, digamos, ¿no? Que podría fácilmente adecuarse, digamos, a un protocolo de respuesta, ¿no? Para ver, digamos, qué es lo que se hace. Claramente, si la persona tiene COVID, pero no tiene neumonía, ¿no? Entonces es un paciente de riesgo bajo, ¿no? Se lo puede tratar seguramente no es necesario tal vez ni siquiera procesos de internación, ¿no? Se lo puede aislar de alguna forma en su casa, digamos, ¿no? Pero si esa persona tenía neumonía, ha dado positivo al COVID y es una persona mayor,
Entonces hay que evaluar ahí qué es lo mejor, digamos, ¿no? Asignar un respirador, asignar una terapia intensiva, ¿no? O iniciar un tratamiento A, B, C, digamos, dependiendo un poco las características, ¿no? Pero nos dan una idea ya básicamente de una partición. ¿No? Hay alternativas como para mejorar el árbol, ¿no? Hay alternativas para mejorar el árbol. El árbol inicial, en realidad, ¿no? El árbol inicial, el plot del mod 1, digamos, ¿no? Que igual sigue siendo medio... no se ve tan bien, ¿no? No se ve tan bien. La clasificación, ahí justamente el RPart es el que genera una visualización mucho más interesante en esto, ¿no? Genera una visualización mucho más interesante. Al igual que en el anterior caso, una vez dada la clasificación, tenemos que pasar a hacer la predicción en base a nuestra base de datos de testeo. El mod 1 tiene toda la información para hacer la clasificación, ¿no? El mod 1 tiene toda la información basada en estas redes para hacer la clasificación. Es igual que el logit, comando predict, le damos el modelo y le damos la base de testeo ahora para que sobre esa base de datos haga la predicción, ¿no? Sobre esa base de datos haga la predicción. Bueno, ese es un tema de este espacio simplemente. Puedo crear nuevamente la variable clase para que haga la predicción en base a la base de datos de testeo e información del modelo 1, que es el modelo CAR, que establece este vínculo, digamos, al momento de generar el árbol. Hacemos un table entre la clase, que está basada en la predicción, y lo observado en la base de datos, si esta persona efectivamente murió o no, para ver qué tan buena es la clasificación. Y esta es nuestra matriz de clasificación justamente, ¿no? Donde la diagonal principal es lo más importante de ver acá, y bueno, la diagonal secundaria se vuelve la mala clasificación del modelo. Al igual que en el anterior caso, utilizamos la librería Caret para hacer la matriz de confusión, ¿no? Para hacer la matriz de confusión. Ahí está nuestra matriz de confusión. .938, la curiosidad, ¿no? La precisión del modelo. No estoy tan seguro de cuánto era con el método logístico. Creo que un poquito más bajo que este, ¿no? Creo que era un poquito más bajo que este. Era un poquito más bajo que este, ¿no? Tal vez acá el estadístico de prueba fundamental para esto es el test de McNemar, que trata de trabajar sobre las triangulares superiores e inferiores, digamos, no trata de ver que la clasificación es un poco arbitraria, digamos, ¿no? En el test de McNemar, la hipótesis nula es que justamente, ¿no? Las posiciones de la matriz de confusión, ¿no? De esta matriz de confusión, estas diagonales, ¿no? Esta diagonal de acá con esta diagonal son las mismas, nos dice, ¿no? Esa es la hipótesis nula para el test de McNemar, y eso nos sirve de alguna manera para ver si es que existe arbitrariedad en la clasificación, digamos, ¿no? Sino que se está haciendo una clasificación distinta, y si fuera ese escenario, entonces todas las diagonales deberían ser muy parecidas, digamos, ¿no? Deberían ser muy parecidas. Y efectivamente, como si ven el test, el p-valor de esto es muy cercano a 0, ¿no? Es prácticamente casi 0, ¿no? La probabilidad de que esto sea cierto es nula, digamos, ¿no? La probabilidad de que esto sea cierto es nula, entonces por lo tanto decimos que no se parecen estas triangulares, ¿no? No se parecen estas triangulares.
Y eso refuerza de alguna manera la idea justamente de que hay un sentido de clasificación basada en asociaciones o basada en relaciones. El mismo valor salía bueno, el mismo estadístico también salía para el caso del logit, ¿no? Y si se recuerdan y si ven un poco lo de la anterior clase, van a ver que esto era muy parecido a eso. Podemos tratar de hacer correr el logit también para evaluar cuál es mejor, ¿no? Si el logit o este método CART. Tal vez para irse dando esto del CART antes de compararlo con el logit, existe un proceso de podado normalmente que se llama, que en este caso, en este ejercicio en particular, no va a ser tan útil, ¿no? Porque, ¿cuál es la idea del método de podado, ¿no? ¿Cuál es la idea del método de podado? Es que una vez que ya aparecen la mayoría de las características, uno puede prescindir de algunas ramas, ¿no? Uno puede prescindir de algunas ramas para no tener tantos niveles o tantos nodos. Esa es un poco la idea de hacer el podado de las ramas, ¿no? Imagínense que aquí ya hubieran aparecido muchas más variables, ¿no? Muchos más nodos. Y acá principalmente el que está contribuyendo más, o el nivel, o el nodo hoja, digamos, que aparece al último es este muerte, pero los otros nodos aparecen muchas más veces. Si hubiera nodos intermedios acá, ¿no? Nodos intermedios de ahí, uno podría prescindir de esos nodos para tener de alguna manera menos criterios de clasificación para que esto operativamente sea mucho más fácil al momento de hacer una clasificación en campo, digamos, o una clasificación en caliente, ¿no? Y ese criterio normalmente se le llama el criterio del podado, ¿no? El criterio del podado. En el caso extremo, digamos, si nosotros quisiéramos podar esto, por decir, podría ser solamente quedarnos con una rama y solamente la neumonía podría clasificar, por decir, ¿no? Si tiene neumonía, muere, si tiene neumonía, muere, y si no tiene neumonía, no muere, digamos, ¿no? Pero ahí las probabilidades de que eso suceda, digamos, esas se estarían un poco subestimando, ¿no? Así que el siguiente paso para esto es justamente hacer este proceso de podado, ¿no? Que en nuestro caso no es tan útil porque son pocas variables, ¿no? Son pocas variables que ha seleccionado el método. El objetivo del podado justamente es eliminar variables redundantes y crear un modelo de clasificación más robusto. Esa es un poco la idea. Los pasos para el podado son muy sencillos. Bueno, encontrar el valor mínimo en el cross validation error, que justamente está acá. Lo vamos a ver. El modelo 1 tiene mucha información, ¿no? Tiene mucha información entre toda la que saca. Una de esas es justamente este cptable, que era una de las tablitas que nosotros mostrábamos arriba. Y lo que nos interesa de alguna manera es esta columna del X-error, ¿no? El X-error. El primer criterio debe ser: encuentre el valor mínimo en el X-error. El valor más pequeño en este caso está en la segunda rama, ¿no? En el segundo punto. Si hubiera más ramas, ¿no? más filas, probablemente las siguientes serían un valor más alto que este, por decir, o bueno, no, más pequeños que este, o más altos, ¿no? Este es el punto de criterio para el corte, ¿no? Una vez que hemos encontrado el valor más pequeño, dice, es encontrar el registro que contiene el valor del anterior paso. En este caso, este se encuentra, pues, en la segunda fila, ¿no? Acá se encuentra la segunda fila. Ahí debería empezar el podado, ¿no? Ahí debería empezar el podado. Obtenga el cost complexity parameter del valor mínimo encontrado. Lo único que me está marcando en este caso es que, bueno, si este es el valor mínimo, este es el valor del cost complexity parameter, ¿no? del parámetro del costo complejo, ¿no? Alguna cosa así. Y este es el valor que utilizamos para hacer el podado, ¿no? Este es el que nos interesa, ese lo almacenamos. Ahí está el mod1.cp. Para decirle nuevamente, quiero hacer el podado utilizando el modelo 1.
utilizando el criterio de este CP, ¿no? Ahí tenemos el modelo 1, pero ya con el podado respectivo, ¿no? Con el podado respectivo. Y podemos volver a visualizar el árbol del podado, ¿no? Que no varía nada en realidad porque no hemos podado pues, absolutamente nada. Tal vez la diferencia existiría si nosotros le damos este otro CP, por ejemplo. ¿Qué tal si nosotros le damos este CP de acá? Entonces acá podríamos variar un poco para ver cuál es el efecto si nosotros le damos la primera fila, ¿no? Le vamos a exigir que pode más arriba todavía. Y bueno, no hay donde más desagregar, digamos, ¿no? Que este árbol tiene... este árbol es muy simple en realidad, ¿no? Sí, porque... A ver... Desde el primer nodo ya está clasificando, ¿no? Desde el primer nodo ya está clasificando esto. Voy a volver a ver. Desde el primer nodo ya está empezando a clasificar, ¿no? Sería otra cosa si aparece aquí otro nodo y empieza a clasificar, ¿no? Sería otra cosa. Y eso es un poco lo que se muestra también en esta tabla de resultado, ¿no? En la primera línea no hay nada, pero en la segunda línea ya, digamos, hay hasta 4 clasificaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hasta 4 niveles. Pero en la primera ya están apareciendo la clasificación de la variable final, ¿no? Así que ahí el podado no tiene mucho sentido en este caso, pero aquí hay un criterio justamente recomendado para hacer el podado, ¿no? Que es a partir del valor mínimo del Xerror, utilizar el CP y utilizar la función podado para, en base a ese valor del CP, y tener nuevamente un árbol podado, ¿no? Ahí tal vez se puede construir algún otro modelo que tenga nodos más complejos, ¿no? Tal vez podemos ahí curiosear en el help del podado. Para ver si nos da alguna opción. Podemos explorar este. Para entender un poquito esta idea del podado. Ahí está. Repart.plot del z.auto. Ya, este es... bueno, igual no es tan... Ya, tampoco es tan buen ejemplo, ¿no? Pero lo veremos. Z.auto cptable. Ya, este tiene más filas, por ejemplo, en su cptable. Bueno, aunque igual, ¿no? En el caso del podado, el podado, siguiendo el criterio, debería terminar en la línea 4, por ejemplo, ¿no? Y mantendría de la misma forma, ¿no? Pero el podado en este caso podríamos definir, ¿no? El podado acá en el ejemplo pone un valor arbitrario del CP y dice, bueno, no, vamos a solamente considerar estas dos filas, ¿no? Esta de acá y esta de acá, porque el valor del CP está en 0,10. Con ese arreglo, el modelo en realidad sería simplemente ese, ¿no? Si ven lo que... Bueno, lo malo de este ejemplo es que está utilizando una variable cuantitativa, ¿no? Para hacer su clasificación, es esta de millas, ¿no? Ahí tal vez un poco confuso la clasificación que pueda hacer, ¿no? Tal vez no es tan buen ejemplo en este caso. Está clasificando las millas en base a al peso de los autos, ¿no?
sí, capaz que no sea tan buen ejemplo con el podado, pero en el fondo lo que hace la función prune es eso, ¿no? Es reducir reducir el árbol inicial, ¿no? Reducir el árbol inicial. Si notan con el podado, la toma de decisión está bajando, digamos, ¿no? 25%, 38, 37. Acá directamente lo está clasificando como 24, a diferencia que hacía en el anterior caso, ¿no? Que aparecía también un 26, pero bueno, como está reduciendo una rama más, ¿no? Entonces hay una clasificación un poco más directa. A veces con esto de los números no funciona tan directa esa clasificación, ¿no? Porque se están uniendo, esta rama en realidad está desapareciendo y se está volviendo una sola, ¿no? Pero no es de los mejores ejemplos esto con lo del auto. Ya, está bien, pero no es. Tenemos un poco ya los criterios para hacer el podado. Finalmente, para el criterio del podado es el CP el que manda, digamos, ¿no? El CP es finalmente el que manda para el criterio del podado. Podemos ver otra vez la tabla del CP table. Y bueno, siguiendo los pasos del podado, uno debería volver a ver cuánto ha afectado el podado en la matriz de confusión, porque finalmente lo que le estamos quitando es un poquito de precisión en algunos casos o eliminando variables redundantes para ver si eso reduce los nodos de clasificación. Entonces, nuevamente con el árbol podado nos vamos a crear la clase y otra vez podemos hacer la matriz de confusión. En este caso, como no ha habido un podado exactamente como tal, la curiosidad se mantiene en el 93%, ¿no? 94%. Tal vez lo ideal en este caso hubiera sido pensar en otro modelo, digamos, ¿no? Que podemos tratar de jugar acá con algunos parámetros en realidad, ¿no? Porque ya tenemos, nuestro modelo ahora está basado en, ¿dónde estás? Basado en, a ver, un momentito por dónde estoy, aquí, ¿no? Está basado en la clasificación de muerte o no muerte, digamos, ¿no? Incluso podríamos poner acá esta variable de resultado, pero no sé cuán correcto sea hacer esto, porque el resultado del test del COVID no necesariamente puede estar vinculado a alguna patología, digamos, pero capaz que sí esté vinculado a otras variables, ¿no? Podemos ver con esta si pasa algo. Que la variable de respuesta ahora sea resultado y no sea la muerte. Y ver si el resultado está vinculado, ¿no? El resultado del test vinculado a alguna de las patologías, que tal vez en esto salte tal vez la edad o la variable otros, ¿no? Que decía si tuviste contacto con otras personas que tenían COVID, ¿no? Esa debería aparecer de forma intuitiva acá, ¿no? Pensando en esa variable como resultado. A ver, exploraremos a ver qué tal. Si esta nos ofrece un mejor panorama. Está bien, este es un tema de que he reducido esto. Es un árbol, ya digamos, igual está la neumonía, muerte, no muerte, COVID positivo, negativo. Parece más corto, ¿no? Vamos directamente al EREPAR del modelo. Para ver qué tal. No, igual, no es tan, no es tan marcado. Lo interesante de esto es que ya esta variable tenía tres categorías, ¿no? Y seguramente esto de COVID pendiente es una categoría con muy bajo peso como para la clasificación del método, así que nos están dando acá idealmente la clasificación para los tres, ¿no? COVID pendiente 65, 26, está bien, ¿no?
eh, sí, acá el problema es eh, el orden, digamos, ¿no? Porque igual está apareciendo la característica muerte, digamos. Si tenías neumonía, ¿no? Bueno, si no tenías neumonía y además no has muerto, la probabilidad de que tengas COVID, bueno, te clasifican como COVID negativo, ¿no? Pero si no tenías neumonía y sí has muerto, ¿no? La probabilidad de que tengas COVID era pues, igual, te clasifican como COVID, pero esto solamente le va a ocurrir al 2% de la población, ¿no? Ahora, si tienes neumonía, eh, el 15% de la población la clasifica como COVID positivo, digamos, ¿no? Es medio difícil de entender porque es el orden aquí importa mucho, digamos, ¿no? Entre el diagnóstico de la patología, entre el diagnóstico del COVID y la muerte llega normalmente después del COVID, en realidad, en sus registros, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado en elegir las variables correctas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado en elegir las variables correctas. Tal vez con otra base de datos esto puede ser más interesante, digamos, ¿no? Uno podría evaluar tal vez las determinantes de la pobreza, pero basados en árboles de decisión, por ejemplo, ¿no? Si el hogar tiene estas características en su vivienda y no sé, el nivel de educación es de tal estilo, entonces la familia puede ser considerada pobre o no, digamos, ¿no? Uno puede ir armando alguna clasificación de ese estilo con este método CART, ¿no? Así que esto lo voy a mover acá, en vez de resultado lo voy a mantener nomás que como estaba antes, que era la variable muerte, ¿no? La variable muerte. Es un método bien visual, bien interesante para elegir las clasificaciones. Hay más métodos de clasificación, ¿no? Este es uno de los visuales que es interesante. Sí hay que todavía discutir bastante tal vez sobre la parte interna del método. Pero como existen, ¿no? Las redes neuronales son métodos de clasificación, ¿no? Que igual pueden ser utilizados en esta parte. Están después los algoritmos. Hay un método que son los métodos de máquinas de vectores de soporte, que igual se utilizan harto en esto de Machine Learning, ¿no? Es los Support Vector Machine que se llaman también, que tienen tal vez una parte teórica eh, más fuerte, digamos, en cuanto a algunos conceptos. Pero igual, ¿no? Finalmente son métodos de clasificación. Lo que habitualmente en estos casos se hace para elegir el método adecuado es tratar de ver el método que en la matriz de confusión está logrando una curiosidad más alta, ¿no? Que eso puede depender mucho de la base de datos y de la forma. La operatividad después es interesante, ¿no? Porque en este caso del CART, si bien es cierto un poco, es como una caja negra lo que está haciendo internamente, ¿no? Al elegir las variables, minimizar ese error, elegir qué sale, digamos, calcular esa probabilidad, ¿no? Que es todo un proceso interno adentro. La salida final es bastante fácil de manejar, ¿no? Y uno podría, en el caso anterior al menos, ¿no? En los otros modelos, eh, volverlo fácilmente un protocolo accionable en el trabajo o en alguna actividad en particular, por ejemplo, ¿no? A veces este método, por ejemplo, en los supermercados se utiliza bastante, ¿no? Hay algunos ejemplos donde el algoritmo ya está programado en la computadora en la caja, digamos, del supermercado, en base a los productos que van entrando, ¿no? En base a los productos que van entrando,
el cajero le puede ofrecer un tercer o un producto que no esté llevando en base a las preferencias anteriores que hayan tenido, digamos, ¿no? Entonces ya le puede ofrecer, no sé, y eso le sale, digamos, ¿no? Al cajero, ¿no? Este cliente tiene, digamos, posiblemente esté correlacionado con este producto, ¿no? Entonces puede ofrecerle ese producto en ese momento y así maximiza, digamos, la selección del cliente orientado a algún producto en específico. Y en el fondo son muchos modelos CART corriendo internamente para dar alguna selección de algunos productos. A veces eso sirve igual para ordenar los productos que deberían ponerse a qué lugar, digamos, ¿no? Y uno puede agarrar un producto en particular, bueno, puede agarrar la base de datos del supermercado, elegir un producto como una variable dependiente a los otros productos, ver con cuál está más relacionado, y es un buen candidato como para poner al lado del producto en el supermercado, por ejemplo. Entonces, basado en estos métodos. ¿No? Ahí depende justamente de la base de datos que uno vaya teniendo, ¿no? Entonces, a ver, para ir ganando tiempo en esto, veremos el Naive Bayes, ¿no? Y de ahí repasamos algunos conceptos en general. Veremos el método Naive Bayes más para poder empezar la siguiente semana con el siguiente tema. A ver, esto lo voy a abrir un poquito. A ver, no sé si... Ya lo vamos a ver mejor esto en los apuntes porque se va a ver un poquito mejor. Lo tengo este y nos vamos a ir al Naive Bayes. Ya. Entonces, el método Naive Bayes tal vez es un poco más familiar porque utiliza un concepto que se ve desde probabilidad 1, que es el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, recordarán que basa su idea en información a priori, una idea de verosimilitud y después el teorema de la probabilidad total en el denominador, ¿no ves? Es un poco la idea del, del teorema de Bayes. Y el Bayes llevado a un concepto de clasificación, ¿no? Bayes llevado a un concepto de clasificación, lo que trata de hacer es eso justamente, ¿no? Es comparar, comparar dos probabilidades, ¿no? En el caso de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el fondo? Queremos contrastar cuál es la probabilidad de muerte condicionado a las diferentes variables que nosotros tenemos. Por otro lado, podemos plantear esta otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona no muera condicionado a las mismas características, ¿no? A edad, neumonía, todas las que hemos metido en el modelo? ¿Qué nos interesa, ¿no? En el fondo, si logramos calcular esta probabilidad pensada en Bayes o esta probabilidad pensada en Bayes, ¿no? Las dos, ¿cómo clasificamos a la persona? ¿En muerte o no muerte? Compararíamos las dos probabilidades, la que sea más alta de estas dos, la clasificamos en base a esa característica, ¿no? Si tuviéramos más características, hacemos lo mismo, ¿no? Si tenemos la característica A, B y C, calculamos la probabilidad de A condicionada a las observables. La característica B condicionada igual a las covariables, la característica A, B y C igual, ¿no? Condicionada a las covariables. Aquella probabilidad que sea más alta es esa probabilidad, examinamos la categoría que se ha metido ahí, ya sea la A, B o C, y esa es la clasificación que se pone, ¿no? Ese es en el fondo lo que internamente hace el método Naive Bayes. Eso es lo que en el fondo hace el Naive Bayes.
Cosa importante en esto, cosa importante en este método, que tal vez ahí está la gran crítica de este método, ¿no? Combinado con otros como componentes principales, capaz que es poderoso, eh, pero tiene una fuerte crítica, ¿no? Tiene una fuerte crítica y es que para que el Naive-Bayes funcione correctamente, ¿no? Eh, hay un fuerte supuesto de independencia de las variables dependientes, ¿no? Hay un fuerte supuesto de independencia de las variables dependientes. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muy, muy en cuenta. A ver, ¿cómo va esto de la independencia? Pues nosotros podemos partir de esta concepción inicial, ¿no? Donde C es la característica a clasificar, ¿no? Y nosotros queremos calcular esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que ocurra C dado un vector de información X, ¿no? Dado un vector de información X. Por definición del teorema de Bayes, en realidad esto se convierte en una probabilidad a priori, la verosimilitud y el teorema de probabilidad total, ¿no? Es un poco la idea. En el fondo este no interesa, ¿no? Porque se van a cancelar siempre, ¿no? Las probabilidades, eso en estadística bayesiana deben recordar, ¿no? El denominador es el que menos importa en esta idea, ¿no? Importan estos dos, la probabilidad a priori y la probabilidad condicionada, ¿no? Esta verosimilitud. En el caso de la muerte, en el caso nuestro, ¿no? De muerte, no muerte, este es bien fácil construir, esta probabilidad de C, porque la probabilidad es como cuántos han muerto del total, ¿no? Para la muerte deberían ser el número de muertes sobre la población total, para el no muerte el número de las personas que no han muerto sobre la población total, ¿no? Esto es bien fácil de construir. Este ya es un poco más, no más complicado, pero va a variar respecto a cada una de estas variables, ¿no? Neumonías y todo lo demás, ¿no? Entonces, nos tenemos que concentrar un poco en esa idea, digamos, ¿no? En partir esto. Vamos a pensar que el X es un vector de información, ¿no? No solamente es una variable, es un vector de muchas variables. Es un vector de muchas variables. En ese sentido, esta X está compuesta por varias otras variables, un X1, un X2, un X3, un X4, ¿no? En un escenario ideal, ¿no? Podríamos tener la distribución multivariada de las n variables que están en el vector X y tener su función, pero eso es muy complejo. Entonces ahí entra el supuesto del Naive-Bayes que dice las X son independientes entre ellas, ¿no? Las X son independientes entre ellas. En nuestro caso, digamos, la edad con la neumonía no tiene relación, la neumonía con, por decir, que tenga diabetes no tiene relación, hay independencia entre esas variables. ¿Por qué es importante este principio de independencia? ¿No? ¿Por qué es importante este principio de independencia? Porque nosotros este P de X de C lo podemos expandir como un producto, digamos, porque esto en el fondo, ¿qué es, no? La probabilidad de que X1 suceda y además sucede X2 y además sucede X3 y además sucede X4, ¿no? Así lo podríamos usar en términos de probabilidades. Si son independientes, por el principio de probabilidad independiente, de que son independientes, los podemos partir de esta forma, ¿no? Los podemos partir, esta P de X de C, lo podemos partir en sus términos sueltos, en sus variables sueltas, X1, X2, Xn, en todas esas variables sueltas, por el principio de independencia, ¿no? En este punto se ve justamente el fuerte supuesto de independencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto operativamente es mucho más fácil de calcular que la otra, porque para la otra necesitaríamos la función conjunta del modelo, bueno, la distribución conjunta de todas las xn, digamos, de las n variables que tenemos. Si asumimos que hay independencia, lo único que necesitamos finalmente son probabilidades individuales de x condicionadas, ¿no? Y esto en datos es muy fácil, ¿no? Esto en datos es muy fácil. Si la variable c fuera muerte, y la variable x1 fuera, por decir, neumonía, ¿no? La variable x1 fuera neumonía y la variable c fuera muerte, ¿cómo construimos esta variable? Es la probabilidad de que la persona tenga neumonía dado que ha muerto. Construimos una tablita de neumonía versus muerte y contamos cuántos de los que han muerto tenían neumonía.
hacemos el cociente del numerador con denominador para tener esa probabilidad y ya tenemos esta probabilidad de acá. Lo mismo para las otras, ¿no? Lo mismo para las otras. Y bueno, esta probabilidad de C se mantiene tal cual y finalmente podemos construir después estos dos componentes de acá, ¿no? La probabilidad de muerte condicionada a todo eso, la probabilidad de no muerte condicionada a todo eso, ¿no? Internamente así funciona, ¿no? Internamente así funciona. Este mismo concepto se lo puede llevar a otros usos, por ejemplo, en la parte de clasificación de texto, ¿no? En la clasificación de texto se la puede igual llevar ahí, por ejemplo. La clasificación de texto, ¿qué nos dirían? Hay algunos métodos, por ejemplo, ¿no? Que en análisis de sentimiento, para clasificar si el sentimiento es positivo o negativo, pero basados en clasificación, ¿no? No en un léxico, lo que te dicen es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona le ponga like a un anuncio, por decir, ¿no? Entonces es like versus no like, ¿no? ¿Cómo podemos calcular esas probabilidades? En análisis de texto dice, bueno, nuestra base de datos finalmente son los posts de usuarios, ¿no? Que ponen, y se pueden descomponer estas variables, edad, neumonía, en las palabras que aparecen en realidad, ¿no? Aparece la palabra A, la palabra B, la palabra C, y tratamos de indagar, ¿no? Y ahí vamos a descubrir que bajo ciertas palabras es más probable que aparezcan likes, por ejemplo, ¿no? Y en esa idea lo mismo se descompone en esto para construir eso, ¿no? Y uno puede ahí calibrar y decir, bueno, estoy pensando en mandar este post con este texto versus este otro post con este otro texto, ¿no? Lo mete al modelo y le va a decir, bueno, es más probable que te den un like con este texto que con este otro. Entonces, hay esos modelos para un poco calibrar mejor el mensaje en análisis de texto, por ejemplo, ¿no? Que viene por ese lado, digamos, ¿no? En el fondo se dan cuenta, son probabilidades muy sencillas construidas a partir del análisis de estas otras variables, ¿no? Es cuestión de armar. Ahora, esto, armar individualmente, paso a paso, es pues, complicado, ¿no? Es moroso más que otra cosa. Entonces, para eso nosotros recurrimos a la librería que hace eso en el ERE, que implementa justamente el principio de Naive-Bayes. Así que ahí vamos a volver al ERE a ver los pasos para el Naive-Bayes, pensando en igual clasificar las muertes, ¿no? Clasificar muertes en base al Naive-Bayes. Paso 1, cargar la librería, ¿no? La librería E1071, la librería E1071 es la que nos permite ver justamente el Naive-Bayes, ¿no? Es una librería muy genérica, ¿no? Es una librería muy genérica, como ven acá, es una librería que ofrece una miscelánea de funciones del departamento de estadística y probabilidad de un grupo, ¿no? Si no me equivoco, esta función la han desarrollado para una materia en estadística de una universidad, así que bueno, está ahí, y tiene un montón de información, ¿no? Tiene un montón de distintas funciones. Entre esas está la función Naive-Bayes, ¿no? El clasificador basado en Naive-Bayes. Hay otras funciones también, ¿no? No es la única que hace Naive-Bayes. Esta es una de las más, tal vez, sencillas de utilizar. Igual está, por ejemplo, ¿no? El Support Vector Machines, que es este método igual de clasificación que también existe, ¿no? Que ahí podrían explorar más o menos un poco la idea, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Es usado para entrenar en base a este algoritmo, ¿no? En base al método de Support Vector Machine. Y es usado en general para procesos de regresión y procesos de clasificación, ¿no? Creo que la idea de que es también que en la maestría terminal, en una de las materias, se pueda dar este tema también, ¿no? Ya desde el aspecto más teórico, digamos, ¿no? De cuál es la variación que existe en el fondo, ¿no? Pero lo bueno de esta librería es que tiene bastante de estos métodos, y en particular el que más nos interesa a nosotros es justamente el Naive-Bayes, ¿no? Que está justamente en esta librería, ¿no? Este Naive-Bayes.
Es bien sencillo de utilizar, igual que los anteriores. Creamos nuestro modelo 1, myBias, la variable muerte condicionada a nuestra base de datos de entrenamiento. En este caso estamos utilizando la misma base de datos que se usó finalmente en la base de datos para el CART, porque estaba bien definida ya esa, no había que hacer mucho trabajo, ¿no? Estaban como de factor las que deberían estar como factor. Acá no nos interesa mucho la interacción entre esas variables, finalmente el myBias está más orientada en la salida, digamos, en la clasificación de muerte, no muerte, muerte, no muerte, ¿no? Podemos ver el modo 1 para ver qué es lo que está saliendo. Y aquí justamente están las tablitas, de Y condición, bueno, las tablitas de todas las covariables versus la variable dependiente. En base a todas estas tablitas se construyen estas de acá, ¿no? La probabilidad de X condicionado a C, ¿no? Entonces, acá esta, por ejemplo, ¿no? De los que sí mueren, la probabilidad de que muera, no, la probabilidad de tener hipertensión dado que la persona ha muerto, 0,42, ¿no? La probabilidad de tener hipertensión, la probabilidad de no tener hipertensión dado que la persona no ha muerto, ¿no? Sería 0,57, ¿no? Entonces, a partir de esas tablitas se van armando justamente esto, ¿no? ¿No? A ver, podemos ver esta de asma, ¿no? La probabilidad de que tenga asma, dado que la persona muere, es de 0,02, ¿no? La probabilidad de tener asma, dado que la persona no muere, es de 0,03, ¿no? Estas tablitas en realidad se utilizan justamente para eso, ¿no? Aquí están las probabilidades condicionales, aquí están las probabilidades a priori, ¿no? La prior. Esta muerte, no muerte, finalmente nuestro modelito es esta de acá, ¿no ve? La probabilidad de C, donde C puede ser muerte o no muerte, cualquiera de esas dos, para construir finalmente estas probabilidades de acá. Entonces, lo único que nos está mostrando son esos tabulados para utilizar después en la clasificación, ¿no? Para el del resultado de COVID tiene 3 variantes, ¿no? Ahí con todas esas ideas. Y así finalmente, ¿no? Ya. Entonces, esta es mucho más sencilla, ¿no? Es predecir los resultados en la base de datos de testeo, mucho más directo. Predict. Mod 1, el test en base a la base de testeo, vemos cómo lo hace, ¿no? Esta sí tarda un poquito más, ¿no? Porque tiene que calcular para cada una de las personas, ¿no? Tiene que calcular para cada una de las personas. Y es un proceso un poquito más largo que el anterior, porque en el anterior, tanto en el Logit como en el CART, finalmente son reemplazar como que parámetros y calcular la probabilidad de muerte o no muerte. En el caso del myBias, lo que está pasando internamente es que hagas una persona, empieza a agarrar cada una de estas tablas, calcula las probabilidades de muerte condicionada a todo lo no observable, la probabilidad de no muerte en base a lo observable, compara cuál de estas es mayor, y la que sea mayor le asigna la clase, ¿no? Muerte o no muerte. Y eso lo va haciendo para cada uno de los individuos, ¿no? Para cada uno de los individuos. A ver, esperemos que corra. Y ya salió. Nuestra variable clase es la clasificación en base a myBias. No muerte, muerte, no muerte, muerte, no muerte, muerte, ¿no? Todas esas. Y podemos seguir con la matriz de confusión. Misma idea. Por lo menos en las pruebas que yo he ido haciendo con estos 3 métodos, siempre el myBias es el que logra un poquito más baja la precisión o la curiosidad, ¿no? Capaz este problema de la independencia puede ser un criterio,
Habría que ver tal vez de probar con más bases de datos, pero siempre la que tiene menor rendimiento, ¿no? Casi todas siempre pasan igual el test de McNemar, que eso siempre es bueno. Este test no se va a pasar cuando no exista relación entre las independientes y la dependiente. Ese es el escenario donde efectivamente tal vez eso suceda. Pero la curiosidad, por ejemplo, es menor que el método CART, ¿no? En lo que hemos ido haciendo, el método CART justamente es el método que tiene, eh, el método CART es justamente el método que tiene mayor precisión o mayor accuracidad, ¿no? El que le sigue ha sido el método Logit y el tercero es el método Naibayes, que pensándolo bien igual es una buena clasificación, ¿no? Fallamos en 9, en 8 casi, digamos, se fallan en 8, pero eh, se, se apunta bien en 9, digamos, ¿no? O sea, o en 92, ¿no? 92 se clasifican bien, 8 no. 92 bien, 8 no, ¿no? Pensando en miles serán pues, 920 sí, 80 no. Que es un buen número pensando que es una base de datos un tanto nueva, es un tanto compleja tal vez de entender las relaciones. Este mismo ejercicio tal vez se la puede hacer con otras variables y ahí hay algunos ejercicios que están planteados justamente, que los voy a colgar como tareas virtuales, ¿no? Ya les había comentado que los ejercicios que están en las notas o en los apuntes los voy a colgar como tareas virtuales. Y se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Usando la base de datos de la ENSA para un año en particular, ¿no? Cualquiera de los años. Defina clases de violencia en base a las variables de violencia, ¿no? Hay violencia... o sea, en realidad esto es tratar de determinar tratar de tener un método de clasificación que te diga en qué situación, por ejemplo, una mujer puede estar, o un hombre, porque la ENSA te da para los dos, sufriendo situaciones de violencia condicionado a las características del hogar, por ejemplo, ¿no? Considerado las características del hogar. Se pueden hacer modelos interesantes para eso, ¿no? Es el ejercicio 1 plantea eso. El ejercicio 2 dice, bueno, usando la encuesta hogares para la clase nivel de educación, que es ninguno, primaria, secundaria, superior, aplique el método de clasificación. Podríamos tratar de tener una idea de a qué se debe o cuáles son las características que influyen finalmente a que una persona alcance una cierta educación. Ahora igual, en estos dos ejercicios, tal vez las variables que se definan no van a necesariamente hacer una buena clasificación porque tiene que haber una discusión teórica anterior de un proceso de causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Y tal vez las variables que están en las bases de datos no sean lo suficientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, de nivel de educación, tal vez no el nivel de educación que una persona alcanza no necesariamente está relacionada a las variables que se observan en la encuesta hogares, posiblemente están más vinculadas a variables que uno no observa necesariamente, ¿no? Que pueden ser variables relacionadas al pasado de esta persona, digamos, ¿no? La educación de su padre, de su madre, por decir sus procesos de migración, ¿no? Entonces ahí hay que todavía, esos son temas que se pueden discutir para plantear correctamente el modelo, ¿no? Idealmente ahora es tratar de definir esas variables, pensar qué variables podrían definir estos procesos de clasificación, ¿no? Podemos pensar ahí, digamos, ¿no? Sexo, ingresos, ¿no? Que te dan una idea de qué educación va a tener, ¿no? Que igual, digamos, ¿no? Normalmente los ingresos no te generan otro tipo de educación, o sea, será que la relación es de ingresos hacia educación o de educación hacia ingresos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de esos se está causando a quién, ¿no? Eso es un poco lo que normalmente se discuten en estos métodos de clasificación para elegir bien la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Y eso en los tres métodos, ¿no? Con esto, en realidad, lo que les quiero decir es que para plantear estos métodos de clasificación, tenemos que tener claramente identificado bien a la variable de respuesta versus las variables
independientes en este sentido de causa y efecto, ¿no? No debería haber una... O sea, normalmente las X son variables que pensamos que de alguna manera intervienen a la variable Y, ¿no? No debería ser al revés, porque si son al revés, eh, hay efectos escondidos que no necesariamente los métodos van a detectar, ¿no? Tal vez hay que pasar por otros métodos como los modelos estructurales u otras clases para hacer esto, ¿no? Entonces, son buenos métodos que se utilizan para estos procesos, pero lo más importante siempre es tratar de plantear bien el enfoque teórico, ¿no? La aproximación teórica de lo que uno quiere clasificar, ¿no? Yo recuerdo una de las compañeras en una de sus tesis, lo que utilizó el método CART, por ejemplo, para clasificar, clasificar el tamaño de un negocio, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían problemas de que las tiendas de barrio, por ejemplo, las tiendas normalmente que existen, ¿no? De comercio, de diferentes productos, ellos habían hecho un censo en su empresa y habían creado tipologías de pequeño, mediano y grande, ¿no? Pequeño, mediano y grande basados un poco en los ingresos que tenían. Pero una cosa que pasaba es que esos ingresos eran muy fluctuantes de estos negocios porque habían momentos en que en ciertas zonas ocurrían, digamos, eventos grandes y esas tiendas pues, tenían un montón de ingresos. Y eso les movía un poco, les cambiaba la construcción o la cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que habían. Entonces, no podían seguir utilizando el censo para clasificar porque claramente estaban cambiando. Entonces, capaz que cuando llegaban una chica, ya se había vuelto una grande o una mediana. Lo que hicieron es identificar, ¿no? Hay características que pueden revelar que esas tiendas son grandes o pequeñas, ¿no? Entonces, metieron esas variables y era más fácil pasarle al encuestador, digamos, que iba a hacer las encuestas y decía, bueno, si esta tienda, por decir, tiene un frigorífico, bueno, una heladera y además tiene un toldo de sol, digamos, y además tiene ciertos productos, la vamos a considerar como una mediana, digamos, ¿no? Entonces, se pueden utilizar fácilmente para ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero ahí la construcción de las relaciones entre las variables dependientes e independientes es clave, ¿no? Para entender estas relaciones. Uno podría pensar en temas más sociales, digamos, ¿no? Cuáles son eh, o sea, cómo podemos detectar posibles embarazos adolescentes, digamos, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, podemos tratar de construir un modelo con la ENSA en base a un grupo de mujeres que ya han sufrido un embarazo adolescente en algún momento y estudiar sus características primarias y en base a eso tratar de pasar eso a los colegios y tener métodos, digamos, de atención temprana para esos casos, digamos, ¿no? No sé, y ahí hay que ir mirando, digamos, dónde puede aplicarse bien esto, pero lo bueno es que es un método más de la parte de tanto de Machine Learning como la de minería de datos que es muy útil, ¿no? Que es muy útil estos conceptos de clasificación. Hay que entender la diferencia de estos métodos de clasificación con los métodos de agrupamiento, ¿no? Eso que creo que ha quedado más o menos claro. Y que no son los únicos métodos de clasificación, ¿no? Están los de justamente estos de soporte de vectores, estos SVM, que lo hemos visto hace un rato. Están las redes neuronales. Igual existen aproximaciones basadas en los métodos, por ejemplo, el análisis discriminante entra también en esta línea, ¿no? Entra en estos métodos de clasificación. Recordarán el análisis discriminante en multivariados igual tenía la idea de clasificar en base a unidades nuevas, por ejemplo, ¿no? Igual entran dentro de estos métodos. Después, bueno, básicamente serían esos, ¿no? Lo que estaba planeado para este capítulo. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario antes de terminar la sesión. Y bueno, con esto estaríamos terminando en realidad nuestro capítulo 5. Para entrar al capítulo 6, que ya son más técnicas de minería de texto, que igual es bien básico, ¿no? Es algo introductorio.
más que todo mostrarles el método y explicarles algunas cosas, ¿no? Sí, creo que nadie. Ya, súper. Entonces, la siguiente semana vamos a terminar la materia, ¿no? El lunes y miércoles y la vamos a destinar eh, y la vamos a destinar justamente al tema 6 de minería de texto. Lucero pregunta, sí, les tengo pendiente esto de las notas del primer parcial. Denme por favor hasta el día viernes, todavía me falta revisar algunas cosas. No he tenido tiempo para esto, pero el día viernes sí o sí les voy a mandar las notas. Ya tengo algunas cosechas, pero sí, denme por favor hasta el día viernes para mandarles las notas. Voy a anotarme ahora. Y tal vez igual el día viernes cuando les mande, les voy a dar un espacio de consultas, que tal vez lo podríamos ver tipo 6 de la tarde, si les parece. El día viernes yo les puedo mandar un enlace para que discutamos sobre sus proyectos de investigación y también ver si tienen alguna duda respecto a la calificación del primer parcial. Voy a, voy a anotarme ya nomás eso para pasarles un enlace el día viernes a esa hora, principalmente para las dudas del proyecto y bueno, alguna observación que tengan respecto a su nota del primer parcial. Ya quedaremos en eso, por favor, y así nos vemos el día viernes para revisar eso con los que tengan esa parte del proyecto y si no el día lunes directamente. Estoy poniendo esto para el viernes a las 6 de la tarde, por favor. Ahí les mando un enlace para que podamos un ratito discutir sobre sus proyectos a las 6 de la tarde. El día viernes a las 6 de la tarde. Principalmente sus proyectos de cara hacia la segunda entrega y bueno, eso y la revisión de las notas, ¿no? Las notas les voy a tratar de dar un poquito más antes, pero lo de los proyectos sí es importante charlar para que les vaya comentando algunas cosas ahí. Ya está. Listo, nos vemos entonces el día viernes con los que entren a la sesión más que todo del proyecto y si no el día lunes directamente. Nos vemos, chao a todos.